Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de topografía y tomografía corneal y del segmento anterior. Ok. La córnea anterior es la principal superficie refractiva del ojo. Es responsable de más de 2/3 de su poder dióptrico total y cambios muy pequeños en la superficie corneal pueden significar cambios importantes en la agudeza visual y en la calidad de la visión. Entonces, bueno, la córnea anterior tiene la particularidad de que está cubierta por la película lagrimal y cambios tan sutiles o cambios importantes, mejor dicho, en la película lagrimal pueden afectar también la calidad de la visión. Entonces es súper importante que determinemos ante cualquier tipo de procedimiento que deseemos hacer, determinar cómo es esta córnea, cómo son las características arquitectónicas, físicas de esta córnea. Entenderla bien y saber bien sus valores, conocer bien cada uno de sus detalles nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a, por ejemplo, realizar una cirugía refractiva corneal o no realizarla, en cuanto al seguimiento de algunas enfermedades, en cuanto al manejo de algunas patologías. Entonces, la topografía corneal nos ha ayudado bastante con esto a ser aún más preciso en estos resultados visuales que queremos brindarle a los pacientes. Topo viene de la palabra lugar y grafía de escribir. Entonces significa como que describir el lugar. En este caso hablamos de la topografía corneal y se trata pues de describir cómo es la superficie, cómo es esta córnea, no solamente en su parte anterior, sino también en su totalidad. Entonces, bueno, en cuanto a la topografía corneal, tenemos los sistemas basados en reflexión y los sistemas basados en elevación. Dentro de los sistemas basados en reflexión, tenemos las queratometrías, la fotoqueratoscopia y la videoqueratoscopia. Los sistemas basados en reflexión aprovechan esta propiedad reflectiva de la córnea, ya que la córnea, al ser una superficie lisa y aparte tener la película lagrimal que la hace aún más lisa, permite que parte de la luz que incide en ella no solo se refracte, sino que también parte de la luz sea reflejada. Entonces, esto ha sido aprovechado desde hace mucho tiempo para determinar lo que son los valores de las curvaturas y para determinar el eje y la posición de estos ejes más curvos y más planos. Y los sistemas basados en elevación pues utilizan, estos ya son mucho más modernos y utilizan una esfera de referencia para comparar la córnea que estemos estudiando con esta esfera de referencia y así determinar qué tanto sale de los patrones normales esta córnea. Recordemos que la córnea pues no es una esfera perfecta y siempre tiende a tener un empinamiento o una curvatura mayor en el eje vertical. Entonces, estos sistemas basados en elevación también son considerados por muchos como tomografía corneal. De hecho, cuando en ciertos trabajos se habla de tomografía corneal, pues nos estamos refiriendo a todos estos sistemas basados en elevación, donde no solo se ve la superficie anterior de la córnea, sino que también evalúa la cara posterior de la córnea y nos da un mapa paquimétrico, lo que hace que esto sea considerado como una tomografía corneal. Por eso que el título del seminario habla de topografía y tomografía corneal. Entonces, hablando de los sistemas basados en reflexión o en curvatura, pues tenemos el queratómetro, la fotoqueratoscopia y la videoqueratoscopia. El queratómetro fue inventado hace muchísimo tiempo, fue creado a partir alrededor del año 1880 y aún su tecnología o su principio aún es bastante vigente y de hecho las queratometrías obtenidas por queratómetros son bastante confiables.
Y de allí pues se comenzaron a desarrollar otros sistemas que también son basados en reflexión. Entonces los primeros queratómetros fueron los de Helmont y Jabal. En la queratometría de Helmont pues consiste en alinear las mirillas hasta hacer coincidir los dos signos negativos para determinar el eje vertical y los dos signos positivos para determinar el eje horizontal. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, que en la keratometría se miden 4 puntos, pero tiene la desventaja que es solamente en los 3 milímetros centrales de la córnea. Entonces, el resto de la córnea no es evaluado por este sistema. Y tiene un rango de dioptrías específico. Va desde 30 a 60 dioptrías. Eh, es excelente para personas con vicios refractivos esféricos, personas que no tengan mucho astigmatismo. Y bueno, tiene una excelente reproducibilidad, es decir, los datos que nos da el queratómetro son muy reproducibles comparados con otros equipos. Pero pues tiene la desventaja que solamente eh, estudia los 3 milímetros centrales. Tenemos también la fotoqueratoscopia. En este caso, el equipo se llama corneoscopio. Toma más puntos de datos. Abarca aproximadamente el 70% de la superficie corneal con un rango de dioptrías infinito. Utiliza 12 anillos y es un método en el que no se obtienen medidas, sino que es de observación y es cualitativo. Y posteriormente esto evoluciona, todos estos datos son luego procesados por un computador y se crea la videoqueratoscopia. Aquí se toman de 6.000 a 11.000 puntos, abarca prácticamente la totalidad de la córnea, un 95%, entre 9 a 11 milímetros, y con un rango de dioptrías que va desde 8 a 110 dioptrías. Evalúa de 15 a 38 anillos. Todo esto lo entrega, mejor dicho, estas medidas las hace mediante un video que luego es analizado y da datos y parámetros cuantitativos. Posteriormente se crean los sistemas basados en elevación. Entonces, los sistemas basados en elevación utilizan el principio de imágenes de escaneo en hendidura en el caso de OrbScan y en el caso de Pentacam y Galilei utilizan los sistemas Shenf. OrbScan utiliza un sistema de escaneo de hendidura para lo que es la superficie corneal anterior, pero en el caso de la superficie corneal posterior o los datos corneales posteriores, aquí sí difieren estos sistemas, ya que el OrbScan por lo menos, por ejemplo, lo que hace es interpolar todos estos datos posteriores de forma matemática. Mientras que Pentacam, que tiene una cámara Scheimpflug, sí mide la elevación de la superficie posterior y el Galilei también. El Galilei tiene una doble cámara Scheimpflug que se encarga de realizar todas estas medidas. Entonces, estos dispositivos, como abarcan no solamente la córnea, sino también incluso la cámara anterior y en algunos casos, como el Pentacam AXL que mide la longitud axial, pues tiene un amplio rango de evaluación del globo ocular. ¿A quiénes vamos a solicitarle una topografía o una tomografía corneal? ¿A quién se le vamos a pedir o para qué o es de utilidad este estudio? Entonces, bueno, este estudio se lo vamos a pedir a todos aquellos pacientes candidatos a cirugía refractiva para determinar si en efecto son candidatos para esta cirugía o si por el contrario son candidatos para cualquier otro tipo de procedimiento, como por ejemplo la implantación de un lente fáctico. A los pacientes en el preoperatorio de catarata, sobre todo a los pacientes que tienen antecedentes de cirugía refractiva, bien sea por láser excimer o por queratotomías radiales. A todos aquellos pacientes con sospecha de queratocono o que ya tengan un queratocono, obviamente, para hacerles su evaluación y su seguimiento. A todos aquellos pacientes con sospecha de ataxia post cirugía refractiva,
todos aquellos pacientes que se realizaron cirugía refractiva y después eh, sus resultados no son buenos, pacientes con patologías corneales como infecciones, úlceras corneales, y pacientes en el seguimiento y de posoperatorios de cirugías corneales o procedimientos como el crosslinking, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hablar de la tecnología del Pentacam y vamos a enfocarnos un poquito más en Pentacam, porque este es el equipo que es gold standard para las medidas o para la toma de medidas y para el seguimiento, sobre todo de los pacientes con queratocono y de los pacientes a los que se va a realizar cirugía refractiva. Entonces, este es uno de los equipos, no es de los, o sea, sí es de los más completos, pero también hay muchos otros que son buenos en la actualidad, solo que el Pentacam es como el clásico y la mayoría de estudios se han hecho con Pentacam. Por eso, por lo que es más adaptable a todas estas patologías como el queratocono, por ejemplo. Entonces, bueno, en las cámaras normales o en las cámaras tradicionales, el plano o el foco de la fotografía y el plano del objetivo se encuentran paralelos entre sí. Esto hace que en una cámara convencional se enfoque, si queremos enfocar algo que se encuentra cerca, lo que se encuentra lejos se va a ver distorsionado o borroso. Y si por el contrario queremos enfocar algo que se encuentra a mayor distancia, todo lo que está cerca lo vamos a ver de forma borrosa, no lo vamos a ver enfocado. Entonces, es por esta razón que se crea o se buscó crear el Pentacam bajo el principio de Schoenflug. Y el principio de Schoenflug es una cámara giratoria en la que el plano de la fotografía, el plano del objetivo y el plano de la cámara se encuentran de forma tridimensional, se interceptan de manera tridimensional y esta es una cámara rotatoria que, que pasa haciendo un escaneo rotatorio por toda la superficie del ojo, obteniendo una imagen tridimensional de aproximadamente hasta 25.000 puntos de elevación, lo que lo hace bastante completo en cuanto a la elevación, en cuanto a la toma de medidas de la córnea. Entonces, bueno, el principio de esto básicamente, como ya lo hemos hablado, el principio de estos sistemas de elevación es que todos los datos obtenidos son comparados con una esfera de referencia. Y para hacer una analogía de esto, podemos comparar el globo ocular con el globo terráqueo. Entonces, el globo terráqueo tiene el nivel del mar y podemos ver que todo lo que sobresale del nivel del mar se consideran elevaciones y todo lo que está por debajo del nivel del mar se consideran depresiones. En este caso, pues seguimos el mismo principio, solo que tenemos una esfera de referencia. Y para ubicarnos un poco mejor en cuanto a esto de las elevaciones y las depresiones, este sistema tiene, o estos sistemas basados en elevación, crearon una escala colorimétrica, donde todo lo que va sobre la esfera de referencia va a estar, estas dioptrías van a tener asignado un color cálido. Todo lo que está al nivel de la esfera de referencia van a ser cercanos al color verde, que es el color de la normalidad, y todo lo que esté por debajo va a estar eh, presentado en colores fríos. Entonces, más o menos, esto es lo que nosotros podemos ir viendo en cuanto a todos los mapas que nos presenta el Pentacam. Entonces, en este caso podemos ver que aquí en la elevación frontal, en este mapa de elevación frontal, pues tenemos una elevación a 90 grados, tenemos un meridiano mucho más empinado. Es importante que cada vez que hagamos un estudio de topografía de elevación, sepamos o establezcamos qué tipo de escala colorimétrica estamos utilizando, ya que todos los equipos, no solo el Pentacam, sino otros equipos, también tienen dos tipos de escala o diferentes escalas para evaluar la misma imagen. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta antes
de realizar el estudio, porque siempre puede dar imágenes diferentes de la misma córnea o del mismo ojo. Entonces tenemos la escala absoluta, en la que siempre se le va a asignar un color a cada rango de potencia. Y en la escala normalizada, esta es una escala que puede ser ajustable a rangos menores. Fíjense que aquí en la absoluta, los colores van desde las 10 dioptrías hasta las 90. Entonces, hasta las 90 dioptrías, entonces hace saltos bastante grandes en cuanto al color. Y esto nos sirve para un screening, pero no para dar una imagen detallada de lo que queremos estudiar en realidad. Si por el contrario queremos evaluar algo en detalle, pues simplemente cambiamos la escala, pero esto debe cambiarse antes de realizar el examen. Entonces cambiamos la escala para una escala normalizada y podemos ajustar los colores en el caso de que sea autoajustable y que lo permita. Podemos ajustar los colores a cada a cada potencia dióptrica de la córnea. Bueno, esto, como les dije, la escala absoluta sirve para realizar screening, pero es muy importante porque sirve para comparar exámenes entre un ojo y otro y entre varias medidas del mismo ojo del paciente en momentos diferentes, cosa que no podemos hacer con la escala normalizada. La escala normalizada nos va a dar un análisis muy detallado, muy preciso, pero no lo podemos comparar con nada porque es una escala autoajustable que nosotros estamos arreglando para ver con precisión lo que queramos evaluar. En el caso del topógrafo Tomei, también tenemos una escala absoluta y una escala normalizada. Y fíjense como aquí en la escala absoluta quizás se ve un poco más grotesco esta elevación inferior, ¿sí? Y si ajustamos la escala a valores más cortos o a un rango más lógico, según lo que estamos estudiando, pues podemos observar que en realidad en este caso los conos son mucho más pequeños, pero pues son un poquito más empinados. Entonces podemos ver bien y como hacer un mapa mental de cómo es la forma de esta córnea en realidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla donde se comparan los diferentes tipos de escala. Tenemos la estandarizada o absoluta y la normalizada, que es un poco de lo que ya les estaba explicando anteriormente. Y antes de hablar de todo lo que es patológico, vamos a hablar de qué son los patrones topográficos normales o cómo son las córneas normales en cuanto a los colores en cuanto a los colores que pueden presentarse en el estudio. En este caso, estos patrones topográficos que les estoy presentando aquí son hechos mediante videoqueratoscopia, pero prácticamente siguen el mismo principio. Entonces, bueno, aquí se han descrito 5 patrones topográficos normales que se consideran dentro de la normalidad. Dentro de ellos tenemos el patrón topográfico redondo, ovalado, en corbatín simétrico y en corbatín asimétrico. Y un quinto patrón que es el patrón irregular. Según varios estudios de algunos autores, pues tenemos la distribución de estas córneas o de estas formas corneales en cuanto a porcentajes y vemos que, por ejemplo, la pajarita, el corbatín asimétrico, es uno de los más comunes o es lo que es más común en la población. Seguido, en el caso del corbatín simétrico en este estudio de campo LAT, pero, por ejemplo, en el estudio de Bogan, le sigue la forma redonda. Pero más o menos esta es la distribución que se encuentra en la población normal, en la población sana, y estos patrones topográficos se correlacionan con buena agudeza visual. Entonces, bueno, el Pentacam nos va a presentar inicialmente este mapa o esta página. Esta es la página principal. ¿Qué debemos hacer? Identificar correctamente el paciente, la edad y el ojo para que al momento de realizar el estudio, pues sepamos de quién se trata. El Pentacam tiene una base de datos y al escribir o introducir correctamente los datos del paciente, pues nos va a ir generando
estudios sucesivos que se van almacenando como en su expediente. Lo segundo que hay que hacer es revisar las especificaciones de calidad. Entonces, aquí tenemos este apartado donde hay tres opciones. Si sale blanco y dice, ok, chévere, la prueba es un estudio completamente confiable, podemos confiar en su totalidad, en que es un estudio que nos va a dar datos certeros. Pero si por el contrario sale en amarillo o en rojo, debemos desechar por completo esta imagen y tomar una nueva imagen. Eh, bueno, y seguimos aquí de este lado izquierdo, se despliega una serie de datos siguiendo con los datos de los pacientes, datos, nombre, dirección, perdón, nombre, apellido, cédula, pues tenemos aquí los datos para identificar bien ese paciente y luego más abajo tenemos los datos de la córnea anterior. Más adelante vamos a ir desglosando mapa por mapa y datos por datos para ir explicando mucho mejor cada uno de ellos. Entonces, bueno, aquí nos muestra el mapa en los mapas de curvatura, nos muestra el mapa sagital. El mapa sagital mide la potencia corneal creando una tangente. Aquí vemos que el punto A crea una tangente o tiene una línea tangente que se encuentra con un eje que va con un eje que es el eje visual. Entonces, todos los puntos de la córnea son medidos con respecto a esta tangente y nos da pues todos estos valores que pueden variar y nos da también aquí los valores topográficos en cuanto a los patrones topográficos en cuanto al color, pero también pues nos da todos los datos de la potencia en cada uno de esos puntos. Y podemos ver que en el mapa de curvatura sagital posterior pues da datos, pero con valores negativos porque son los datos corneales posteriores. Entonces podemos ver que aquí en este mapa sagital pues podemos observar cómo se encuentran lo que ya les decía, los patrones para considerarlos si son córneas normales o si son patrones sospechosos de ectasias corneales. Podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos un astigmatismo con la regla y aquí de este lado tenemos un astigmatismo contra la regla. En el caso del patrón en corbatín, tenemos que tener en cuenta que cierta desalineación de sus dos segmentos puede ser considerada normal. Entonces, hasta 21 grados puede ser considerada normal, pero ya mayor a 21 grados ya es sospechosa y es compatible con patrones de queratoconía. El mapa tangencial se mide de forma diferente. El mapa tangencial mide los radios de curvatura, pero en círculos que se distribuyen por toda la córnea. Entonces, lo que va a medir no va a medir las tangentes, sino va a medir los radios de estos círculos que van a variar en tamaño según como sea la superficie corneal o las irregularidades que tenga la superficie corneal y lo que va a medir son estos radios. Esto hace que este mapa tangencial pues sea un poquito más específico que el mapa sagital. También tenemos los mapas de elevación. Tenemos el mapa de elevación anterior y el mapa de elevación posterior, bajo el mismo principio que expliqué antes. Todo lo que se encuentra sobre la esfera de referencia es considerado una elevación y va en colores cálidos, y todo lo que se encuentra por debajo de la esfera de referencia es considerado una depresión y se va a mostrar en colores fríos. Los valores de estas medidas van a estar expresados en micras y estos valores son aún mucho más precisos que los valores de curvatura, ya que aquí no tiene nada que ver la película lagrimal. Así que si hay alteración de la película lagrimal, eh, no tiene nada que ver con que altere o no los datos. Luego tenemos el mapa paquimétrico y en el mapa paquimétrico pues nos da una idea de cómo es la paquimetría, cómo es el grosor en la superficie total de la córnea. Ella va o analiza, este mapa analiza de limbo a limbo corneal todos estos datos paquimétricos y nos interesa porque nos da varias cosas importantes. Nos da la ubicación más delgada
nos da el vértice de la córnea y el centro de la pupila. Entonces tenemos la ubicación más delgada, nos da la paquimetría en esa ubicación más delgada y nos da como un puntito donde vamos a poderla ubicar aquí en el mapa paquimétrico. También nos da la ubicación del ápex, ¿sí? O del vértice de la córnea y también nos da en el mapa paquimétrico dónde se encuentra esa ubicación y de la paquimetría. Entonces, para hablar o para medir el descentramiento del centro de la pupila y del punto más delgado con respecto al ápice corneal, tenemos que esto son valores o son coordenadas de descentramiento y eso están medidas aquí. Tenemos que, por ejemplo, aquí en el ápex corneal están estos valores en cero y eso es porque a partir de aquí del ápex corneal es que vamos a correlacionar los demás valores, que ya más adelante voy a explicarles un poco mejor. Pero eh, la diferencia de espesor de menos de 30 micras son los valores normales para la diferencia del índice superior e inferior. La diferencia entre el ápex y la ubicación más delgada debe ser menor de 10 micras para un ojo normal. Y la diferencia de espesor entre los dos ojos, si es mayor que 30, es compatible con criterios patológicos. O sea, la diferencia de espesor de un mismo punto entre los dos ojos. Bueno, entonces para analizar la página principal, lo que ya les había comentado, identificar correctamente al paciente, la edad, el ojo, revisar las especificaciones de calidad y revisar el resumen de los datos de la córnea anterior, de la córnea posterior y de los mapas de elevación. Aquí pues este sistema básico o esta página principal básica tiene la particularidad de que hace estos análisis o estos datos son en función de los 3 milímetros centrales, ¿sí? Eh, Estos valores de K1, que es la curvatura más plana, K2, que viene siendo la curvatura más empinada, y de las curvaturas medias, son en base a los 3 milímetros centrales. Me expresa los datos en dioptrías y en milímetros. También tenemos el índice de el índice de asfericidad y estos índices de asfericidad es medido en los 6 milímetros centrales. Tenemos el radio de curvatura mínimo en este cuadrito y aquí el radio de curvatura periférica donde abarca la córnea periférica que son aproximadamente en los 9 milímetros, o sea, es el radio de curvatura más periférico. De igual manera, tenemos estos mismos datos, pero en la córnea posterior con todos sus valores negativos. Y aquí tenemos los datos que ya les comenté antes del mapa paquimétrico, pero tampoco nos podemos olvidar de los datos misceláneos como el volumen de la córnea, volumen de la cámara, el ángulo, el diámetro pupilar y la profundidad de la cámara. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar todos estos datos? Que quizá en un principio parecen muy densos, pero si vamos y llevamos un orden lógico y un orden de evaluación, vamos a darnos cuenta que este estudio es bastante útil, sobre todo para categorizar a un paciente candidato a cirugía refractiva, para calcular lentes intraoculares, sobre todo los lentes históricos o sobre todo los lentes intraoculares en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva, para determinar o tamizar un paciente con queratocono en estadios iniciales, para hacer seguimiento a pacientes con queratocono. Entonces es un estudio bastante completo, ¿sí? Entonces, para interpretarlo, lo que ya hemos hablado, tenemos la página principal, evaluar que sea un estudio bien hecho, evaluar los valores los valores queratométricos de cada uno de los puntos, los valores de potencia, y tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del dato de K1, que es la K más plana, si vamos a tratar miopía, si vamos a hacer un láser miópico, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, por cada corrección de una dioptría de miopía, se va a aplanar alrededor de 0,75 dioptrías las queratometrías.
¿Qué es lo que se recomienda? Hacer nuestros cálculos para determinar que haciendo cierta ablación no vamos a terminar con menos de 34 dioptrías, que sería una córnea muy, muy plana, que va a hacer que el paciente tenga aberraciones y no se sienta tan conforme con esta cirugía. Y en el caso contrario, en el caso de la K2, que es la K más curva, tenemos que tener en cuenta que al tratar la hipermetropía, por cada corrección de una dioptría de hipermetropía va a aumentar una dioptría en las K. Y lo que se quiere es no terminar con más de 48 dioptrías o no terminar el procedimiento con más de 48 dioptrías, ya que esto pues va a hacer de igual manera que el paciente no se sienta satisfecho. Tenemos que determinar cuál es el astigmatismo corneal y lo comparamos con la refracción manifiesta. También vamos a evaluar el punto más delgado, esto nos va a dar una idea del espesor corneal, nos va a dar una idea de qué cantidad de ablación se puede realizar y bueno, evaluar el valor Q, que es el respecto a la fericidad, para determinar si este paciente puede quedar con aberraciones que puedan incomodar. Entonces, bueno, tenemos que en el mapa de curvatura sagital anterior, principalmente, vamos a observar, o lo normal, como ya vimos anteriormente, lo normal es que sea, el patrón más común que vamos a observar es un corbatín simétrico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las córneas tienen cierta cantidad de astigmatismo fisiológico, que es completamente tolerado, entre 0,50 y 0,75, que es completamente tolerado por los pacientes. Y podemos evaluar si este astigmatismo es un astigmatismo con la regla o si por el contrario es un astigmatismo contra la regla. Podemos evaluar si sigue el principio de la ortogonalidad o no. Aquí tenemos el caso de un astigmatismo oblicuo y como les dije antes, pues podemos evaluar, no importa que sea oblicuo, lo importante es que la diferencia entre sus dos segmentos o la alineación de sus dos segmentos no supere los 21 grados de inclinación, porque ya esto pues se considera patológico. Y hay algo muy importante o es un principio, que es el principio del enantiomorfismo, y esto quiere decir que la córnea del ojo contralateral es considerada como una imagen espejo de la córnea estudiada. Es decir, si tenemos el ojo derecho, vemos aquí, por ejemplo, que hacia el lado nasal eh, vemos que es un poquito más plana y eso es porque esto es lo normal. Las córneas hacia el lado nasal tienden a ser un poco más planas y podemos ver que el ojo contralateral pues debería tener una imagen similar para que se cumpla el principio del enantiomorfismo. Si queremos saber si una córnea quizás es patológica o se está saliendo de la normalidad, pues podemos compararla con su ojo contralateral a ver si sigue este principio o no. Y también en los mapas de curvatura sagital anterior, pues vamos a observar los patrones topográficos que son patológicos. En este caso, estas imágenes también corresponden a videoqueratoscopia. Y tenemos aquí patrones con desviación de ejes en J, patrones con encurvamiento inferior, corbatines asimétricos con desviación de los ejes, curvas muy empinadas, muy curvas, y patrones en D que son completamente patológicos. Entonces, tenemos que determinar las lecturas de estas keratometrías y determinar, por ejemplo, que no sean mayores de 47,2. Ya cuando un valor sobrepasa los 47,2, tenemos que como que encender las alarmas de que algo no está normal con esta córnea y tenemos que estudiarla más a fondo, más a profundidad, sobre todo en estos pacientes a los que queremos ofrecer cirugía refractiva. Revisar la simetría inferior-superior, que no debe ser mayor de 2, y revisar los 4 milímetros centrales para calcular el índice inferior-superior de rabino. Entonces, fíjense que aquí, si evaluamos, por ejemplo, los 4 milímetros centrales, vemos que la diferencia entre el punto superior y el punto inferior, obviamente es mucho mayor y pues obviamente estamos ante la presencia
de un cono inferior, de una córnea completamente patológica. Vamos a evaluar también los mapas de elevación. Tenemos el mapa de elevación anterior y el mapa de elevación posterior. En cuanto al mapa de elevación anterior, es normal o es considerado normal elevaciones de hasta 12 micras, sobre todo en los 3 milímetros centrales. ¿Sí? Elevaciones mayores de 12 micras, entre 13 y 15, son consideradas sospechosas, y ya elevaciones mayores de 15 micras, pues son consideradas completamente patológicas. Si bien hay que tener en cuenta toda la elevación, eh, todo el mapa de elevación, eh, este criterio es aplicable nada más a los 3 milímetros centrales. De igual manera, si hay elevaciones posteriores mayor a 17, entre 18 y 20 se considera sospechoso, pero ya superiores a las 20 micras, ya estamos hablando de córneas completamente patológicas. Y si tenemos una diferencia en el mismo punto en ambas superficies, mayor a 5 micras, también es considerado patológico, así estos valores estén normales, así se encuentre, estemos hablando de 12 y 17. Si evaluamos un mismo punto en la parte anterior y superior, este no debe sobrepasar las 5 micras de diferencia. Y si nos encontramos ante la presencia de una isla aislada de elevación, aún con valores normales, bueno, este no es el caso, pero aún si se presentara un patrón similar, aún con valores normales, debe sospecharse completamente de que aquí pudiese suceder alguna ectasia. En cuanto a la interpretación del mapa paquimétrico, tenemos que evaluar la relación entre el vértice de la córnea y el centro de la pupila. Esto sobre todo para evaluar los descentramientos pupilares. En el caso, sobre todo cuando querramos implantar los lentes multifocales o los lentes tóricos, saber si este paciente tiene o no un descentramiento pupilar, para ver si quizás es candidato o no para este tipo de lentes. También la relación entre el vértice de la córnea y la ubicación más delgada, la relación según el espesor del ápice y el punto más delgado no debe ser mayor de 10 micras en cuanto a espesor. Y en cuanto a la coordenada, no debe tener un desplazamiento mayor de 500 micras. Es decir, en cuanto la relación según espesor es eso, relación según el espesor. Y la relación según las coordenadas es el desplazamiento que puede tener en el eje de las X y de las Y, que fue lo que mostré anteriormente. Y en el círculo de los 4 milímetros no debe haber una diferencia mayor de 30 micras entre el punto superior e inferior. Fíjense que todos los mapas pues tienen sus criterios para saber o para ir dando datos de normalidad y de anormalidad o de sospecha. Y la ubicación más delgada entre un ojo y otro no debe ser mayor a 30 micras, ya que si es mayor, pues puede considerarse que es un ojo patológico. También tenemos el mapa topométrico. Aquí vamos a ver los valores de aspericidad. En este, que es como un mapa topométrico general, este nos evalúa hasta 6 milímetros. Y vamos a tener que aquí el valor más importante es el valor vertical. Y también nos va a mostrar un mapa topométrico en los siguientes milímetros. Nos va a evaluar a los 6, a los 7, a los 8 y a los 9 milímetros todos estos valores, el nasal, temporal, inferior, superior, y nos va a dar un promedio. Y para que sea considerado normal, tiene que ser o tener un valor absoluto de 0,5 o menor de menos 0,5. De menos 0,5 a menos 0,55 se considera sospechoso, y si es mayor a menos 0,55, definitivamente no se puede proceder con un tratamiento LASIK, porque las aberraciones con las que va a quedar este paciente no van a ser buenas. También tenemos la página de índices de keratocono y nos muestra este cuadro. Este cuadro es una relación del espesor corneal con respecto a la ubicación. Entonces tenemos que el espesor corneal mínimo, partiríamos de allí en el punto 0, y de allí vamos a ir avanzando en cuanto a los milímetros.
Lo normal es que esta línea roja, que sería nuestro paciente, la córnea de nuestro paciente, no salga del percentil o no se desvíe del percentil hasta, sino después del anillo número 6 o del milímetro número 6. Si sale o pasa del percentil después del milímetro número 6, quizás pudiera considerarse como normal, pero hay que tener en cuenta otros valores de la tomografía. Y también tenemos el índice de progresión o el porcentaje de progresión, que lo vamos a ir evaluando también en cuanto a los milímetros, pero esto va a ser un porcentaje. Y vemos que en córneas patológicas, ya con queratocono, fíjense que esto sale de la normalidad apenas comenzando la evaluación a los 2 milímetros. Igual aquí de igual manera se cumple, siempre y cuando lo haga antes de los 6 milímetros, estamos ante la presencia de cambios en la arquitectura de la córnea. Y bueno, tenemos la clasificación del queratocono. Lo traje simplemente porque las principales clasificaciones de queratocono están dadas por datos del Pentacam. Por eso es que me estoy enfocando un poco más en el Pentacam y no en otros equipos. Entonces, bueno, la clasificación de Anderson-Plumage estadifica el queratocono de grado 1 a grado 4 y pues tiene allí sus medidas y sus valores. Pero no vamos a entrar mucho en detalle con esto. Y la nueva clasificación, según Bellini Ambrosio, bueno, es importante saber que esta clasificación se hace con todos estos datos con respecto a los datos que nos da la esfera centrada en los 3 milímetros centrales. Pero la clasificación según Bellini Ambrosio toma los 3 milímetros, toma también una zona de 3 milímetros, pero esta no va a ser en la zona central, sino que va a ser desplazada hacia la zona del cono. Entonces, bueno, toma también en cuenta datos que toma la clasificación anterior, pero también toma la presencia de cicatrices y la agudeza visual que presenta el paciente. Y ya que estamos hablando de eso, los nuevos equipos de Pentacam tienen este mapa, el mapa de Bellini Ambrosio, donde si comparamos, por ejemplo, el mapa estándar, vemos que tenemos la esfera de referencia o la mejor esfera de referencia. Y vemos, por ejemplo, vemos aquí o tenemos el ejemplo de la misma córnea. Si es comparada con la esfera de referencia normal o habitual, fíjense que lo que estamos viendo del cono quizás es una parte muy pequeña y hay cierta parte del cono o de la ectasia que no estamos estudiando o que no estamos estudiando en detalle. Mientras que esta actualización o esta página del Pentacam utiliza una esfera de referencia mejorada en la que se toman más datos periféricos para hacer que para hacer que los datos que salen sobre esta esfera mejorada, para hacerlos un poco más notorios y quizás categorizar o estadiar o hacer el screening del queratocono en etapas más precoces. Y bueno, tiene la diferencia que los 3 milímetros los toma a partir del punto más delgado. Y bueno, aquí lo compara con los datos que están en los 3 milímetros del punto central. También tiene una aplicación o una página en la que se ve la densitometría óptica de la córnea. Esto sirve sobre todo para evaluar el haze que queda posterior a la cirugía refractiva o posterior al crosslinking, para evaluar el queratocono, para evaluar las lesiones corneales, para evaluar el seguimiento del crosslinking y para la evaluación y seguimiento de la implantación de anillos, pero también me sirve para darme una idea de cómo va a ser la dispersión de la luz en esta córnea. Entonces, fíjense, me presenta aquí con colores, más o menos hacia qué sitios está más densa la córnea y en qué sitios está menos densa, donde es el punto más delgado, y más o menos cómo es la dispersión de la luz aquí. También tiene una página, un mapa que es el Holiday Report. Este es súper útil para el cálculo de los lentes intraoculares, sobre todo en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva, porque me mide
me da valores de la estabilidad de refracción y del diámetro pupilar, cosa que es súper importante para todos los lentes que son pupilodependientes. Pero aparte de eso, tiene un apartado que hace o toma medidas de los 4.5 milímetros centrales y nos da el valor astigmático, el valor de asfericidad, la aberración esférica, la aberración de frente de onda y la relación de radio de curvatura anterior y posterior. Nos da datos demasiado precisos para el cálculo de los lentes intraoculares, sobre todo con las nuevas fórmulas de última generación, lo que hace que esto sea mucho más preciso en cuanto a los resultados visuales que van a tener nuestros pacientes. Y de igual manera tenemos también el mapa de distribución de poderes, donde vamos a ver todos estos poderes de potencias corneales a los milímetros 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, útil sobre todo para el cálculo de los lentes intraoculares en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva. Y de igual manera, pues también tiene otro mapa o otro apartado donde podemos observar cómo es la cámara anterior y nos hace como una reconstrucción tridimensional de la cámara anterior. También presenta, ya para finalizar aquí, también presenta el mapa de análisis de frente de onda, donde vamos a ver todas las aberraciones de bajo orden y de orden superior. Y bueno, va a clasificar al paciente según el tipo de aberración que esté presentando. Eso ha sido todo. Muy bien, Gaby, se ve que estabas entendiendo bien lo que estabas explicando. El tema es súper más extenso, pero me parece que esto como base estuvo muy bien y bueno, uno puede meter la lupa en alguna de las partes, dependiendo también de las patologías que quieras estudiar, pero lo primero y principal es entender los principios, ver en el esquema lo que significa eso de que estás comparando la córnea que es asférica, tratando de, bueno, de hacer la comparación en base a lo que sería una esfera ideal y es lo que nos permite entender los mapas de elevación, porque entonces uno dice, ajá, pero se está elevando respecto a qué. Entonces está bastante bien explicado. Sí, solo unas poquitas observaciones. Sí, usamos más la escala normalizada y para el seguimiento, ¿qué pasa? Que uno sí puede ver la progresión o no de una ectasia corneal o de un queratocono, aún es usando solo la escala normalizada, precisamente valiéndonos de la memoria del equipo, ¿no? Porque entonces lo guarda el mismo paciente y después es capaz de comparar cómo se comportó la misma córnea del paciente, ¿no? Aún usando la escala normalizada en cada caso. Hacer un poquito más de énfasis en el mapa de progresión paquimétrica. El mapa de progresión paquimétrico cada vez se le está dando más protagonismo porque en verdad lo que sucede con el grosor corneal a medida que va avanzando hacia una ectasia corneal nos dice muchísimo de la gravedad o de cómo vamos a estadiar o considerar esa córnea patológica o no. Entonces, muchas veces hay imágenes que como tal nos lucen dentro de las imágenes que ya describiste como normales, pero vemos que el mapa de progresión paquimétrica se sale del bloque en el que tiene que estar antes de los 6 milímetros, aún teniendo los mapas normales. Y eso es una contraindicación para realizar cirugía LASIK a un paciente. El hecho de tener un mapa de progresión paquimétrica alterado a pesar de que las imágenes nos parezcan o nos luzcan que están dentro de la normalidad. Entonces, ese es uno de los puntos en los que, bueno, yo invito a todos a que siempre se fijen en ese grafiquito de la progresión paquimétrica, cada vez se le está dando una mayor importancia. Y bueno, a medida que se ha estudiado más la cara posterior de la córnea, también lo explicaste súper bien,
pero bueno, nos hemos dado cuenta de cómo hay pacientes, perdón, de cómo hay pacientes contraindicados o no candidatos, o que no son buenos candidatos para una cirugía refractiva, pues PRK o LASIK, nada más por los parámetros de cara posterior, aún teniendo los de cara anterior normales. Y esto hago énfasis en estas dos cosas, el mapa de progresión paquimétrica y el mapa de elevación posterior, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta de que muchas sorpresas con ectasias post-LASIK que nos conseguimos habiendo hecho las cosas dentro de los parámetros considerados como buenos o normales para llevar al paciente a la cirugía, y después eran pacientes que igual se ectasiaban. Entonces vimos que era por esto, porque no estudiábamos la cara posterior ni la progresión paquimétrica. Entonces hay que tener mucho en consideración estos dos, estas dos, eh, digamos, parámetros que nos dan los equipos. Y bueno, no podemos fijarnos nada más en los milímetros centrales. Uno ve hacia la periferia, sobre todo según el caso y lo que esté sospechando, pues, porque siempre nos tenemos que acordar que no son imágenes, sino que son pacientes a lo que le estamos haciendo las imágenes. Eh, Porque un paciente, por ejemplo, con una degeneración marginal pelúcida o una degeneración de Terrien, pueden tener el centro completamente normal, y donde vamos a ver lo patológico va a ser hacia la periferia, pero estos equipos sí nos permiten estudiar eso también. Entonces, muchas veces nos toca hacerle ciertas especificaciones a los técnicos, igual que se hace con el polo posterior, dependiendo de lo que querramos ver, le podemos decir, mira, vete hacia tal zona de la córnea, igual que les decimos que vayan hacia la periferia de la retina, hacia tal parte, dependiendo de lo que uno vio clínicamente. Y todo este recuadro en el que no entramos, por supuesto, a ver número por número de Belín Ambrosio, porque en verdad uno mismo no se lo sabe, uno siempre los tiene ahí de chuleta, importantísimo, porque esos son los parámetros con los que nosotros vamos a decidir tanto el diagnóstico como la conducta con determinados pacientes, cuál puede ser candidato para un cross-linking, con cuál nos vamos de una vez con anillos y después cross-linking, o cuáles van de una vez para queratoplastias. Entonces el cuadro de Belín Ambrosio siempre lo tenemos que tener allí a modo de chuleta, porque es importantísimo, y como se está alimentado ahora con más datos, entonces es mucho más preciso y específico. Y bueno, al final, gracias a este estudio, como lo que tú has presentado, básicamente con Pentacam, que es el que definitivamente es el mejor para la evaluación topográfica de la córnea, o como bien dice, hasta tomográfica, porque lo que nos está dando ya más que topografía, termina siendo una tomografía. Bueno, es precisamente la razón por la cual ahora echamos para atrás más pacientes para la SIC que antes. Antes prácticamente decíamos, bueno, si tiene hasta 6 de miopía, hasta el 3 de astigmatismo, se opera. Ahora no, ahora a veces tienen menos, tienen 4 de miopía, y vemos unos mapas paquimétricos o proyecciones paquimétricas o caras posteriores que no califican para el procedimiento, y con eso estamos salvando a un paciente de una ectasia posterior a un procedimiento láser, LASIK o PRK. ¿Ok? Y finalmente, para, bueno, todos los que estamos aquí justamente conectados, que somos de IMOC, nosotros le hemos estado de verdad viendo con lupa todo lo que nos está dando nuestro nuevo equipo Optopol, que de verdad nos da datos espectacularmente buenos también. Bueno, lamentablemente no llegan a ser tan específicos como el Pentacam, no me da tantos datos, pero buscando todo el mapa que nos da, tal vez a uno no le toque como que el equipo le hable tanto, sino uno deducir muchas cosas. En el sentido, siempre te da el mapa completamente con todos los números, todos los parámetros de elevación,
paquimétricos, todo tangencial, anterior, posterior, pero bueno, lo que no te da es lo que yo llamo la chuletica que te da el Pentacam, que prácticamente tú lo único que tienes que ver es si te aparece algo en amarillo o en rojo para que te llame la atención y ya. Nuestro equipo no nos da la chuleta, pero nos está dando allí todos los parámetros. Entonces, bueno, podemos trabajar perfectamente bien tanto las ectasias corneales como nuestros pacientes que van para cirugías refractivas con los parámetros que nos está dando el Optopol. Cada vez nos estamos familiarizando mejor. También nuestros técnicos ya los hemos guiado en cuanto a qué mapas son los que deben presentar, porque te da una cantidad de información gigantesca. Entonces ya les dijimos cuáles son los básicos que deben poner para que el médico que manda a hacer el examen pueda tomar una decisión. Entonces, quedamos en que nos pongan los 4 principales mapas, que serían los mapas de elevación anterior y tangencial anterior, el mapa de elevación posterior y el mapa paquimétrico. Y estamos estudiando una curva paquimétrica que no la entiendo, no la sé interpretar bien en el equipo Optopol, pero estamos ya deduciéndola bien y en comunicación con los técnicos del equipo. Entonces pienso que vamos muy bien con el equipo y bueno, claro, siempre el Pentacam es más amigable porque nos da más fácil, más a la vista la información, pero realmente nuestro equipo también nos está dando todo lo que necesitamos eh, obtener en información de todos los parámetros corneales, ¿ok? Bueno, Antonio, no sé si querías agregar algo esta vez. Bueno, felicitaciones, estuvo muy bien la revisión y bueno, yo realmente con todo lo que diste o lo que dieron ustedes dos, ya es bastante y es suficiente. Todos estos equipos nos dan una representación, un mapa de colores donde nos orienta acerca de la patología o de la forma de la córnea y tanto anterior como posterior y que representan mapas sagiitales, tangenciales, de elevación o mapas paquimétricos. Nos los presentan de diferentes formas para que nosotros a la vista sepamos o resalten algunas patologías y después entonces pero realmente se basan sobre los números. O sea, tenemos a la vista, tenemos unos mapas de colores que nos dan una idea cualitativa de la patología. Después nos vamos a los números para ver si esos valores están dentro de los límites normales. O sea, en otras palabras, cuáles son los límites para saber lo que tú dijiste al principio, Gabriela, que es que si tiene o no tiene una patología y si la tiene, bueno, cuál es la progresión y cómo podemos implantar algún tratamiento o no, y también si es candidato o no para una cirugía refractiva, etcétera. Entonces, lo importante es acostumbrarse a lo que tú dijiste, Cecilia, a las máquinas, a las que tengamos disponibles y saber interpretar cuáles son esos límites. Bueno, y esto es lo último, no tengo más nada que agregar. Gracias, doctor. Excelente.